Nosotros, en el marco de la crisis sanitaria que vive hoy nuestro planeta, decidimos, como muchas otras iniciativas de la sociedad civil y académicas, organizar charlas para periodistas. Bueno, en realidad era una primera que hicimos con una idea un poco ingenua, o para usar una palabra antigua quizás para Luz y otros, y Ana, con una idea cándida o chabacana, ingenua, porque estábamos entusiasmados con la idea de que se iban a hacer de que estaban las audiencias en línea y de que nosotros íbamos a poder entrar con base en lo que establece el artículo 20 constitucional. Entonces, hicimos una primera charla hace 2 meses o probablemente más con un joven abogado que nos orientó para la cobertura en línea de las audiencias y después resultó que era una farsa. No él, él nos dio una muy buena cátedra, sino resultó que básicamente algo que murió con el COVID no solo han sido 59,000 personas, sino también el poco avance en transparencia que llevamos en el sistema de justicia penal acusatorio. Entonces, así iniciamos y de entonces a la fecha a ustedes les consta que hemos tenido una serie de intervenciones estupendas que incluyen a magistrados, a jueces, a magistrados, a especialistas. Y ahora, bueno, tenemos a mi querida María Elena Cantú, que es la más periodista de las periodistas y la más periodista judicial de las periodistas judiciales, súper admirada. Y entonces, bienvenida, querida. Adelante, Ana. Gracias, Marco. Bueno, voy a dar una breve reseña de María Elena Cantú, que en realidad siento que no le hace justicia, pero bueno. María Elena Cantú es, bueno, nuestra super invitada, es licenciada en periodismo y maestra en juicios orales en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Actualmente cursa el Diplomado de Derechos Humanos para Periodistas, coordinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH. Colabora en el periódico Reforma sobre temas relacionados con el derecho de acceso a la justicia y ejecución penal. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en la prensa, radio y televisión. Ha impartido y moderado conferencias, foros y talleres sobre temas de protección a los derechos humanos y medios de comunicación. Es conductora titular del noticiero ADN en el canal judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2008 a 2016 y es investigadora y guionista de la serie Voces, Origen de una Nación, serie para el canal judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los derechos constitucionales en lenguas indígenas. También participó en el documental ganador del Premio Nacional de Periodismo en 2010. Ahora nos va a acompañar con la charla para periodistas, especialicémonos en el vasto universo de la ejecución penal. Y bueno, le cedo la palabra a María Elena Cantú y muchísimas gracias por estar acá. Muy bien. Solo meto mi cuchara para decir que los alumnos escucharon, los alumnos escucharon al maestro Sarre decir que en la sesión pasada que tuvimos en la cátedra pasada, el maestro Sarre mencionó a María Elena como una periodista que estaba, él dijo textual que anunció que iba a publicar en Reforma una serie de reportajes sobre la ejecución penal y que además dijo que era la periodista más prometedora en esta nueva, porque es nueva, especialidad dentro en el ámbito penal, pero ella en la parte de periodismo. Entonces, también por eso hicimos esto. Ahora sí, querida Mariana, adelante, por favor. Pues muchas gracias a ti, Marco, Lara, gracias por considerarme en este esfuerzo impresionante que estás impulsando el nuevo periodismo judicial, gracias a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, gracias por todas las personas que nos están acompañando aquí. Qué extraño es platicar vía Zoom, ¿verdad? Está muy extraño el contacto, los rostros. Me gustaría muy brevemente poder conocernos y saber quién está del otro lado y por qué su interés
en este tema que, como bien ha comentado Marco, a quien admiro y respeto mucho por su trabajo, ¿por qué la ejecución penal? Así que si alguien quisiera comentarme y además intentar conocernos un poquito de manera muy breve, creo que sería fantástico. O si no comienza, ustedes me dicen. Bueno, yo soy Laura Casillas, reportera de TV Azteca, y en este momento estoy, hola, mucho gusto, muchas gracias y buenas tardes a todos. Y bueno, en este momento estoy cubriendo temas de seguridad, justicia, y estoy apenas ingresando un poco a los temas de la Corte. Entonces sí me interesa pues mucho especializarme y bueno, vamos empezando y a las órdenes de todos. Gracias, bienvenida, de verdad, Gracias. Laura, qué gusto. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Porque veo ahí también reporteros, en fin. Bueno, si quieren entonces comienzo, como toda reportera, con 3 preguntas para ustedes. La primera. ¿Conocen ustedes, han entrado a un centro de reclusión? ¿Han visto alguna vez los rostros de las personas que viven del otro lado de esos tremendos muros? Y una pregunta que me parece central y cuyas respuestas vamos a ir platicando, no en este momento, sino a lo largo de la charla. ¿Cuál es su percepción sincera, real, sobre las personas privadas de la libertad? Esto es muy importante y vamos a ir descubriendo por qué. Luego les voy a pedir un esfuerzo para que viajemos a un lugar que por los hechos que ahí ocurrieron impactaron al mundo entero. Me estoy refiriendo a Auschwitz, en Polonia. Visité ese lugar hace más o menos 2 años. Había leído mucho de lo que pasó ahí. Pero quiero compartirles, y van a comprender por qué estoy iniciando con este tema, que no hay nada escrito que se compare con lo que allí sucedió. Puedo recordar cómo mi cuerpo se fue transformando frente a las cosas que allí vi. Por días soñaba esas vitrinas enormes, llenas de zapatos, bolsas, maletas, lentes. Las vitrinas llenas de cabello, trencitas cortadas, tal cual. Lo digo y todavía siento. Recuerdo un salón enorme en donde estaban todos los excusados, seguidos unos de otro, recordándole a las personas que estaban ahí no tenían derecho a la privacidad. Pero hubo un lugar que particularmente me conmovió. Era un pequeño cuarto, ya no tenía techo, pero la entrada, pues digamos que era de 1 metro. Preguntamos qué era eso. Era el cuarto de la muerte. Metían ahí a 4 personas paradas, de pie, hasta la muerte. La manera de respirar era a través de ese hueco espantoso. Cuando yo salí de ahí, les juro, lo que me pregunté, ¿en dónde estaba la humanidad de las personas que hicieron eso? ¿Cómo es posible que nada hubiera podido detener lo que ocurrió allí? Empiezo con esto porque Auschwitz le dejó una lección terrible, vergonzosa, brutal al mundo. Y aquí quiero citar al relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Dijo, el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas que se aprobó como reacción a la negación sistemática de la dignidad humana durante el Holocausto nazi y la Declaración de los Derechos Humanos vinculan explícitamente los derechos humanos con la dignidad de la persona, que es la justificación moral y filosófica de los derechos humanos y se fundamenta en la singularidad de los seres humanos, su libre albedrío, su capacidad de opción moral y su autonomía. Toda privación, dijo el relator, de la libertad
personal, incluso cuando se justifica por determinados motivos, como la investigación de un delito y el castigo de los condenados, conlleva el riesgo, dice, de interferir directamente en la dignidad humana, pues restringe en gran medida la autonomía individual y pone al detenido en una situación de impotencia. Por esta razón, las normas internacionales de derechos humanos imponen límites estrictos al poder de los estados para privar a los seres humanos de la libertad personal y garantizan a todos detenidos y sentenciados el derecho a la dignidad humana. Dignidad humana es un tema del que vamos a hablar ampliamente en los próximos minutos. México ha vivido una serie de transformaciones, de reformas constitucionales muy importantes, de enorme trascendencia. Una de ellas ocurrió en el 2008. Y voy a citar aquí, y les voy a pasar todos los datos para que cuenten con este pequeño resumen del ABC, del sistema de ejecución penal en México, de Miguel Sarre, de Gerardo Manrique y Juan Monroy. Esto es básico para los que están interesados en este tema, y luego le pasaré a Marco pues todos los, digamos, las herramientas con las que yo considero que debemos entrar a este tema. ¿Qué nos dicen ellos? ¿Cuál es el profundo cambio que se derivó del 2008? Un cambio de enfoque al introducirse el concepto de reinserción social al sistema jurídico mexicano. Reinserción social, lo tenemos que tener aquí. ¿Qué significa esto? Que el interno ya no es tratado como un objeto, sino como un sujeto de derechos y de obligaciones. Y que las normas se interpretan a partir de los principios. El primero de ellos, el principio de la dignidad, y otros inherentes a los derechos humanos. Dignidad de la persona. Y en efecto, el artículo 4 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, entre los distintos principios, señala como el primero la dignidad, que dice: toda persona es titular y sujeta de derechos y por lo tanto no debe ser sujeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o los particulares. Entonces uno diría, ya tenemos una ley. Y pensaríamos que hechos horrendos, luego de que apareció la ley, podrían frenarse. Bueno, pues les voy a contar uno que particularmente me sacudió. Ocurrió en el 2012, todavía no estaba vigente la ley, pero para que vean de dónde venimos y el tamaño del desafío. Le ocurrió a una mujer de 40 años que estaba privada de la libertad en el Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan. Ocurrió el 4 de abril del 2012. Esto que les voy a contar generó la recomendación 07/2018 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Escuchen esto. Y me van a perdonar si los voy a sacudir, pero esto viene en el informe. En diversas ocasiones la levantaron y la volvieron a tirar. La patearon en el coxis y provocaron que defecara. Lo anterior como forma de castigo. La continuaron pateando y golpeando. Le abrieron las piernas y realizaron tocamientos en sus partes íntimas y senos. Volvió a defecar y a orinar, mientras los técnicos, los custodios, se burlaban de ella. La acostaron en el piso y la siguieron golpeando. Alzaron las esposas para ejercer presión en sus brazos y la levantaron y la introdujeron en la boca excremento de gato, mientras continuaban insultándola y burlándose de ella. El informe de la comisión se llama Tortura en los centros de reclusión en la Ciudad de México. Cuando hablé el año pasado, esto ocurrió hace 8 años, en el 2012, el año pasado yo hablé con la presidenta de la comisión, Ashely Ramírez, sobre este tema. Me habló de los casos de tortura sexual, debido a que había una exposición de la integridad física de los reclusos y de las reclusas, y que esto estaba vinculado con el tema de la dignidad y también con el tema de la tortura. Para la comisión era importante que esto quedara evidente. Saben que hace un año
Solo el 10% se había avanzado en el tema de esta recomendación. Ahora bien, ¿saben qué es lo que me impresiona? Uno diría, bueno, ya llegó la ley, esta cosa que está ocurriendo o que pasó en Tepepan podría empezar a ser parte del pasado. Pues no. Hace apenas 2 semanas publiqué yo en Reforma, y así lo hicieron otros medios de comunicación, sobre la golpiza que recibieron mujeres privadas de la libertad en Santiaguito, víctimas de abuso de autoridad. Eso le costó, digamos, el trabajo a 11 personas, 11 funcionarios públicos, desde la directora hasta custodias y un comandante. Yo me pregunto, si no hubiera salido en los medios de comunicación esa golpiza, salieron las fotografías. Si estas mujeres no hubieran encontrado la forma de que salieran sus testimonios, su voz de ese penal, incluso las fotografías que se publicaron, mujeres golpeadas con sus hijos en los brazos, ¿qué habría pasado? ¿Se habrían dado las renuncias? ¿Hubiera ido la autoridad a pedirles una disculpa? ¿Qué hubiera pasado si ONU Derechos Humanos no alerta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Lo sabríamos? Estaba yo conversando justamente con Viri, que es una fundadora de una organización que apoya a mujeres en reclusión, porque Viri es una mujer ex privada de la libertad. Y hablando con ella empezaron a llegar estos testimonios. Qué bueno, salió en los noticiarios, se publicó en Reforma y en otros medios, y de alguna manera logró esto lo que les subrayo. El despido y el compromiso de la autoridad de que no iban a ser ni trasladadas, ni golpeadas, que no iba a haber represalia alguna. La pregunta es, ¿por qué si tenemos una ley de avanzada, la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto ocurre una y otra y otra y otra vez? Yo he platicado con personas que yo creo que en el país no hay una parecida al profesor Sarre, al doctor Sarre. ¿Por qué no? Con magistrados, con defensores públicos. ¿Por qué no? Bueno, les voy a compartir la respuesta de algunos de ellos, porque tiene que ver con nosotros y con nuestro ejercicio periodístico. En México, los altos índices de violencia y también de impunidad son uno de los factores para que la sociedad tenga una percepción sobre las personas privadas de la libertad como seres, como gente que debe ser corregida y que merece el trato que le dan. Este estereotipo también se alimenta de una concepción que también tiene de alguna manera gran parte de la sociedad sobre un tipo de comportamiento, un tipo de modelo de persona, y que él se salga de ahí tarde o temprano, caerá y pagará. Les quiero compartir que esto que piensa la sociedad y que los ve como seres que qué bueno que están separados y que deben ser condenados al olvido, no solamente las personas de a pie lo sienten, también los periodistas y también muchos de los operadores del sistema, juzgadores, los propios abogados, se refieren a las personas privadas de la libertad como las ratas, los delincuentes, los malhechores. Y les voy a narrar lo que piensa, lo que vivió y que pudo plasmar en su informe el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes cuando habló de este tema. Y dice, el hecho de que los detenidos están encerrados y separados de la sociedad también significa que ésta no puede conocer la verdad acerca de la vida en prisión. Muchos detenidos sienten que la sociedad los ha olvidado y que nadie se interesa por su destino. Lo cierto es que la mayoría de las personas nunca han estado dentro de un lugar de detención y realmente no desea saber qué pasa allá adentro. Para justificar su falta de empatía con los detenidos suelen sostener, si está en prisión, algo malo habrá hecho y merece que lo traten de esa manera. Y una pregunta una y otra vez formulada al relator fue,
¿Y usted por qué se preocupa más por los derechos humanos de los delincuentes y no los derechos de las víctimas? Como si eso, ya lo ha hablado mucho Marco. No, esto no es un derecho contra otro. Son personas y las personas tienen derecho. Ahora, el tema es, ¿cómo observan ustedes? Y me gustaría escuchar sus puntos de vista, porque nosotros los periodistas somos parte de la sociedad. ¿Cómo estamos informando sobre las personas privadas de la libertad? ¿Alguien quiere comentarme lo que ha leído en los periódicos, la forma en la que nos referimos a las personas privadas de la libertad? Servidor Carlos Coutinho, Chiapas. Gracias, Carlos. La verdad es que yo desde que inició este diplomado me di cuenta que creo que hacía yo todo menos periodismo. El maestro Marcos me ha dado unas revolcadas porque le ponemos, por ejemplo, el asesino de mujeres y resulta que no, nunca fue un asesino, ¿no? Sino que simplemente la comunidad nos informó así y así lo exponemos. O en el caso de las mujeres, mujer desgraciada que abandona a su hijo, tirarlo a la calle o al baño. Entonces, nos deshumanizamos literalmente y esto ha provocado que tengamos que recomponer lo que hemos hecho, como decía el maestro Marco, desde el inicio que yo empecé esto. Y la verdad es que me he dado cuenta de que no, más allá de revictimizar, estamos siendo peor que jueces. Somos literalmente, perdón, no sé si sea la palabra correcta, pero creo que hasta sicarios porque, del periodismo, al menos aquí en mi caso, porque señalamos con índice de fuego hacia las personas, no viéndolas como personas, pues insisto. Gracias, Carlos. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, entonces quizás coincidan Perdón, es conmigo. que no tengo... Se me ve el audio acá, se me ve el audio. ¿Estamos listos? ¿Seguimos? Bueno, efectivamente, como bien señala Carlos, encontramos en la prensa desde profesionales que están comprometidos con la ética, con un periodismo socialmente útil, comprometidos con la protección de derechos humanos y también reporteros, pues que no tienen ningún empacho en poner ahí sí las ratas, los criminales, mano dura, se lo merecen. También reporteros que por omisión no ponen ahí que se trata de personas que tienen derechos. ¿Por qué? Ganan poco, tienen muchas fuentes, no tienen las posibilidades de la especialización. Sí, hay de todo. Pero el punto es que nosotros tenemos que encontrar la forma, y por eso agradezco el espacio aquí para compartir con ustedes, para poder cubrir estos temas sin los lentes, sin esto de lo que hablaba Octavio Paz. Detrás de la cámara, detrás de la computadora donde escribimos, detrás o frente a una pantalla haciendo noticias, hay un ser humano que tiene una sensibilidad, una percepción de la realidad. ¿De qué se trata aquí? Del juego limpio, Me quito mis estereotipos para informar, ¿sabes? Y esto es un enorme desafío. Me quito, juego limpio. Tratar de escribir sin estereotipos, sin esto que nos impide informar de manera seria, cabal y profesional a una sociedad que ya tiene un estereotipo y que alimentamos con los nuestros. Eso es uno de nuestros grandes desafíos. ¿Qué les propongo? ¿Qué me parece que es importante? ¿Con qué vamos a escribir aquí en el escritorio? 1, tengo mi Constitución, artículo 1. En los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y ojo, lo que ha dicho una y otra vez, no solamente la CNDH, otras organizaciones preocupadas por este tema. Esto incluye a las personas procesadas o sentenciadas que se encuentran en prisión. Artículo 18, muy rápidamente, el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, al trabajo, a la capacitación para el mismo, a la educación, a la salud, al deporte, como medios para lograr, y otra vez viene a algo que no se nos tiene que olvidar: reinserción, reinserción, reinserción. Y vamos a entender por qué es importante el concepto. Artículo 21, que garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales en reclusión. Sé que ya pudieron platicar con el maestro Miguel Sarre, que es para mí el mejor en este tema, pero los invito a hacer un repaso rapidísimo sobre la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y otra vez, lo que nos dice esto con lo que tenemos que escribir. En 1917, se consideraban las personas privadas de la libertad como degenerados. 50 años después, eran unas personas desadaptadas. Hoy, a partir del 2016, con la Ley Nacional de Ejecución Penal, insisto, se incorpora el concepto de reinserción social. ¿Qué significa esto? Deja en el pasado la concepción de la pena de prisión como pretensión correctiva, cambiar a la persona porque es disfuncional, a un trato digno y al ejercicio de sus derechos. Este es uno de los grandes avances de la ley. Otro asunto importantísimo que tenemos que tener claro cuando estamos metidos en el tema de informar. La nueva ley tiene procedimientos judiciales para resolver las controversias en prisión. Esto implica, otra vez, el cambio de la concepción en la cual todo dependía de la voluntad del centro, de la dirección del centro, de las autoridades del centro. Ya no es así. Hoy depende de la resolución de un juez de ejecución. La verdad es que es un enorme salto. En este librito, el que ha sido básico, además de que he estado hablándole 1500 veces en estos tiempos a Miguel Sarre, nos habla, uno de los principios de esta ley es el debido proceso. Y lo voy a subrayar por qué. La ejecución de medidas penales y disciplinarias debe realizarse en virtud de resolución dictada por el juez de ejecución, eso dice la norma, o la autoridad administrativa conforme a la ley, a través de procedimientos que permitan a las personas sujetas que están privadas de su libertad a ejercer sus derechos con la instancia que corresponde, de conformidad con los principios que se marcan en la propia ley. Entonces, ofrece un cuadrito que les voy a compartir. Antes, readaptación social con un enfoque curativo y correctivo. Hoy, plan de actividades similar a la planificación de una persona en libertad, talleres, educación, esparcimiento, lectura, etc. Hoy, reinserción social. Ojo, y esto lo subraya Sarre muy bien, no es un proceso o una forma de curación, sino una situación jurídica de libertad plena una vez que esa persona es absuelta o que cumplió su pena. Esa es la gran diferencia. Y estos cuadritos, palabra que hay que ponerlos en la pared para no perdernos. Otro cuadrito rápido que les voy a compartir. ¿Cuál es la relación entre la autoridad administrativa y la persona privada de la libertad? Antes, la persona privada de la libertad estaba sometida a la autoridad del centro. No existía recurso para hacer valer sus derechos. Hoy, la autoridad administrativa es un auxiliar del juez de ejecución, ¿sí? Y también la parte demandada. Y cuando es demandado, debe cumplir la resolución del juez de ejecución. Es muy importante que lo tengamos claro. El último cuadrito. ¿Cuál es el objeto de la ejecución penal respecto de la persona privada de la libertad? En el 17, lograr el arrepentimiento y la corrección de la persona sentenciada.
1965, aplicar un tratamiento correctivo mediante la educación y otras medidas para rehabilitar a la persona. 2016, el cumplimiento de las resoluciones jurídicas en condiciones de legalidad y respeto a la dignidad humana. Esa es la herramienta legal que tenemos. Por supuesto, les habrá hablado Miguel Sarre sobre los operadores que nosotros tenemos que observar su trabajo. El juez de ejecución es el encargado de administrar la justicia dentro de las prisiones. El juez de ejecución es el encargado de resolver las controversias. La defensa especializada es la encargada de representar a la persona privada de la libertad. Y también es la persona que demanda el centro sobre en una controversia sobre esta violación que el interno considera que se ha violado sus derechos fundamentales dentro de prisión. Tenemos al fiscal, al MP, es un funcionario encargado de que no haya privilegios, que se cumpla la sentencia, de que no haya privilegios para algunas personas o que no haya libertades que son ilegales. Son algunos, digamos, de las piezas que son absolutamente claves, pero déjenme compartirles lo que me decía uno de los magistrados. Lamentablemente, los juzgadores, ¿se acuerdan de los cuadritos? Están metidos en el antes. Los juzgadores están pensando en términos de readaptación, en el pasado. El MP no encuentra bien a bien su lugar en la ejecución penal. Se oponen absolutamente todo, como si estuvieran en el tema del proceso. No han entendido cuál es su nuevo papel en ejecución. Y quizás la parte más triste, el defensor. Hay muy pocos defensores especializados. ¿Y qué creen? No les interesa a muchos de ellos. Un defensor notado me decía, falta ética, Cantú. Falta ética porque los propios defensores también están en el pasado y se refieren a las personas privadas de la libertad como los chacales, los tipos, los delincuentes. Estos son los grandes frenos y nosotros los periodistas podemos ser claves para que la ley pueda funcionar en la realidad. Es decir, que nuestro trabajo pueda ayudar a cerrar la brecha entre lo que dispone la ley y lo que ocurre en la realidad. Esa es nuestra chamba. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con estas herramientas, con la ley en la mano, con lo que dice la Constitución. Vamos a hablar en un momento más sobre nuestras fuentes. Vamos a recordar, y no quiero dejar pasar, el tema de los derechos de las personas privadas de su libertad. ¿Cuáles son? Para empezar, un trato digno, derecho a la salud, a una alimentación de calidad. Esto que hay en testimonios, por ejemplo, de Documenta, que son terribles, sobre carne podrida, sobre pollo verde. Esto es una violación a un derecho fundamental. Tienen derecho a ser informados de sus derechos y obligaciones desde el momento que entran al centro. Tienen derecho al agua, a tener artículos de aseo necesarios, a tener el régimen de visitas, a efectuar peticiones o quejas por escrito y en casos urgentes acudir al medio, a instancias correspondientes. Tienen derecho, ojo, a que se garantice su integridad moral, su integridad física, sexual y psicológica. Tienen derecho a participar en la integración de su plan de actividades. Esto es muy importante. Además de otros derechos plasmados en tratados internacionales y en la Constitución. Déjenme platicarles muy brevemente que cuando esta ley entró en vigor en el 2016, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y esto nos sirve como resumen, dijo, esto es de avanzada. Un abogado defensor me decía, tenemos la mejor ley de toda América Latina. ¿Por qué? Primero, por el reconocimiento de que las personas que viven en reclusión son titulares de derechos. Segundo, la creación de procedimientos administrativos y judiciales, lo subrayo,
para la exigibilidad de esos derechos y el control de la ejecución penal a través de juzgados especializados. Me gustaría hasta aquí poder saber del otro lado qué les parece esta norma, esto que está escrito en el papel. ¿Qué opinión les merece? ¿Alguien que quiera participar? O me dicen y me sigo. Por favor, anímense. Luz, Carla, Ari, Y sumo Magda, otra pregunta. No solo qué les parece la ley. Marisol. Hola. ¿Qué se han encontrado, si es que han visitado, en un centro de reclusión? ¿Qué historia Hola. han encontrado? Adelante, por favor. Hola, buenas tardes, Prometeo. Soy, de formación fotoperiodista. Actualmente estoy en artículo 19 en el área de comunicación. Yo creo que lo que de repente pienso que está sucediendo es que se está deformando la idea de los derechos como privilegios, en el sentido, voy a poner un ejemplo. Hay una imagen que circula mucho en redes sociales sobre cómo es una prisión en Noruega. Y mucha gente como que comenta como, ay, esto es vivir en una prisión en Noruega es mejor que vivir en cualquier ciudad, en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero estoy exagerando una situación, pero por ahí va lo que planteo, que mucha gente está confundiendo que los derechos mínimos sean un privilegio, y a lo mejor también creo que en nuestra parte también no hemos sabido explicar esa... que una cosa es derecho y otra cosa es un privilegio, ¿no? Pienso que esa es una falla que hemos tenido desde el periodismo, no saber explicar esa... es el mínimo del agua, por ejemplo, ¿no? Porque mucha gente afuera no la tiene, ¿no? Y... qué interesante lo que dices, sí. A eso iba. Y sí, también he visitado algunos centros de reclusión en San Luis Potosí y en Tapachula. Lo que observo, en San Luis Potosí no tanto, pero en Tapachula sí observaba una depresión en la gente muy fuerte. Sí. Entre los internos, entre las personas que estaban ahí, se notaba esa depresión, y bueno, también otras situaciones ahí de sometimiento interno entre grupos. Bueno, hola. ¿Puedo participar? Claro, No sé si adelante. Okay. Adelante, Creo, por favor, Ceci. respecto a los centros penitenciarios, también he tenido la oportunidad de recorrerlos, por lo menos los que hay en Michoacán y uno de la Ciudad de México, y creo que pese a la experiencia terrible que debe de ser vivir privada de la libertad y en esas condiciones, porque los centros suelen ser muy feos, en cuanto no cuentan con condiciones de higiene, que tengan los servicios para que ellos puedan pues, tener garantizados los derechos humanos, persiste el pensamiento inquisitivo y la interpretación tal vez errónea sobre el otro, o sea, sobre el otro individuo. Están dentro de los centros y aún así ven en la otra persona a un criminal, vaya, como se dice coloquialmente, ¿no? Todavía así como de, yo estoy aquí porque robé, ¿no? Pero él está aquí porque mató, y eso le genera todavía cierta, pues sí, el pensamiento inquisitivo persiste a pesar del lugar en que se encuentran y que entienden que su caso no necesariamente es diferente al del otro, aunque viva o convivan en el mismo espacio, sigue persistiendo esa idea. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. Hola. Lucero Natarén de Chiapas. Bien, en este caso creo que desde el momento en el que esas personas son aprendidas y se les prácticamente categoriza como criminales, desde ahí ese momento están perdiendo los derechos. Por ejemplo, en el caso de aquí de Chiapas, no me ha tocado
asistir a un reclusorio. Sin embargo, lo que como compañeros en medios hemos tenido que enfrentar, digamos así, es cuando circulan videos donde los mismos reclusos hacen fiestas, donde se ve que incluso han metido mujeres, hasta han sido notas nacionales. Entonces, desde este momento se dice, no, es que aquí en Chiapas los reclusorios es como si estuvieras fuera de, es como si estuvieras en tu casa, ¿no? Y de cierta forma también, por ejemplo, hace unas semanas saqué una nota precisamente generando el tema del COVID-19 y le puse como título COVID-19 en los cerezos, un tema del que poco se habla. Y precisamente también se cuestionaba a la gente, ¿no? Es cierto, hay COVID-19 en los cerezos, pero se habla muy poco y tomando en consideración esos derechos, no se les da un trato digno. Para empezar, antes de la pandemia tampoco se generan de cierta forma los servicios de salud, no hay una alimentación adecuada, no hay agua. Entonces, todo esto, si nos vamos o nos enfocamos, por ejemplo, en mi caso que soy de Chiapas, estos derechos se violan demasiado, demasiado porque se generaliza también, como les comentaba, el hecho de que si unos presos tuvieron esos beneficios, por así decirlo, se cataloga que todos los demás presos tienen los mismos beneficios. Sin embargo, afectan también derechos de otras personas, ¿no? Lucero, yo creo que acabas de tocar, igual que los compañeros, temas centrales. Nosotros no trabajamos, los periodistas, porque la realidad no es así, en el blanco y en el negro. No estamos hablando de blancos y negros porque esa no es la realidad. Efectivamente, nosotros trabajamos en los grises. Lo que estoy diciendo no quiere decir que en todos los centros se cometan actos crueles. Estoy diciendo las organizaciones de derechos humanos, los organismos internacionales nos están hablando de hechos recurrentes, que se repiten una y otra y otra y otra vez. Tampoco estoy hablando de que todos los custodios, todas las custodias participen en la violación a derechos humanos de las personas privadas de la libertad. No, también hay personas que hacen ahí bien su trabajo. Entonces, qué bueno poder subrayar que no estamos generalizando, estamos hablando hechos que se repiten una y otra y otra y otra vez. Y que es donde nosotros los periodistas tenemos que actuar. ¿Dónde empieza, y lo decía bien Lucero, dónde empieza la cadena de violación a derechos? Publicó, y se los comparto y también lo voy a poner pronto, este documento es de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la ejecución penal desde los derechos humanos. Pero vean los datos que nos comparten. ¿Dónde empieza todo esto? El 40% de la población privada de la libertad fue sustraída de un lugar o arrestada en la calle sin una orden. 76% dijo haber sufrido violencia psicológica al momento del arresto. 63% fue víctima de violencia física, entre ellas la violencia sexual. Y hasta el 40% se declaró culpable sin reconocer la comisión de un delito, solo por las presiones y el trato que recibió para declararse culpable. Revisen este documento de la comisión, es muy importante. Y les quiero relatar, espero que no se me acabe el tiempo, rápidamente, lo fácil que es perder la libertad en este país. Esta es la historia de una persona cercana. No puedo compartir sus datos personales porque no me lo ha autorizado, pero esta es la historia. Ahí va manejando en su coche, aquí en la Ciudad de México, tiene un incidente de tránsito sin chocar con una señora, pues se le hace fácil entrar en discusiones, palabras, le mienta a la madre, tararán, tararán, y él piensa que una vez que arrancó, el tema terminó. No, extrañamente, 3 cuadras adelante, vuelve a aparecer el auto de la señora. Y otra vez empieza ahí la gritoniza entre ambos. Y él dice, bueno, pues ya estuvo, ¿no? 5 o 6 cuadras adelante, se cierra la camioneta de la señora, se baja. Extrañamente, aparecen 4 o 5 patrullas y dice, intentó secuestrarme. Esto ocurrió a las 12:30 del día. Cuando se dio cuenta ya estaba ante el Ministerio Público con el señalamiento de intento de secuestro y el MP le dice, bueno,
Pues aquí la señora y su abogado lo están acusando de intento de secuestro y lo voy a mandar al reclusorio porque, claro, en ese momento estás pensando cuáles son mis derechos, de qué se trata, quién me puede sacar de aquí, dónde está un abogado decente. Y si usted no junta la cantidad que le voy a solicitar, lo voy a llevar al reclusorio y lo voy a acusar. Este amigo llamó a sus familiares y juntó una cantidad que va entre los 50, 60 mil pesos para librarse del problema. Qué fácil es en este país que te cambie así la vida. Tenemos que tener eso presente cuando estamos hablando de estos temas. El encarcelamiento, la pérdida de la libertad ya es un sufrimiento. No puede, es ilegal que el centro agregue sufrimiento a las personas privadas de la libertad. Tenemos que tener claro eso cuando estamos escribiendo de estos temas y es importante que revisemos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema. ¿Qué nos dicen los informes sobre las condiciones allá adentro? Voy a ser muy breve porque veo que ya se va a la primera hora. Muchas de las personas privadas de la libertad entran en actos de corrupción para acceder a servicios básicos. Por ejemplo, para tener agua. Por ejemplo, para tener comida no echada a perder. Por ejemplo, para bañarse y para utilizar el baño. Y voy a entrar a un tema que es particularmente doloroso, el tema de las mujeres privadas de la libertad. Las mujeres privadas de la libertad sufren un doble o triple estigma, un castigo sumado al otro. Primero, por haber violado la ley. Segundo, por haber roto el esquema tradicional de lo que debía ser su comportamiento. Las mujeres, y esto lo saben muy bien quienes están, Justicia para las Mujeres trata mucho este tema, es una pena sobre otra, sobre otra, sobre otra. Y yo quiero compartirles esto que se dijo en la opinión consultiva, la opinión técnica consultiva de la Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe. Escuchen esto. La relatora especial, dice el informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para la Violencia contra la Mujer, constató, escuchen, que existe un fuerte vínculo entre la violencia contra la mujer y el encarcelamiento de las mujeres antes, durante y después del encarcelamiento. En este informe, ojo, estamos hablando de los matices, también se reconocen mujeres que no sufrieron violencia alguna y que cometieron un delito. Hay muy pocos estudios sobre este vínculo entre la violencia que vive la mujer antes de llegar a prisión y que se ha estudiado muy poco en América Latina. Pero escuchen la cifra que en el Departamento del Servicio de Prisiones del Estado de Nueva York encontraron. 67% de las mujeres encarceladas por matar a una persona con la que tenían una relación próxima habían sido objeto de abuso por parte de la víctima. Dice el informe, es posible identificar que en esta región una parte significativa de las mujeres privadas de la libertad han cometido delitos bajo la coacción de sus respectivos compañeros, especialmente en los delitos relacionados con el tráfico de drogas. Este es un tema que también ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la propia comisión ha hablado de este tema, de alguna forma, hace un llamado a los juzgadores para que revisen sus criterios, sobre las circunstancias que llevan a las mujeres a violar la ley. Yo vi, y me impresionó muchísimo con mujeres de Santiaguito, el abandono en las que las mujeres se encuentran. Son abandonadas por sus novios, sus parejas, por sus hijos, por esto que yo les digo, por este doble estereotipo. Y simplemente les comparto un tema que me parece tan crudo. Las mujeres
necesitan un servicio distinto solamente por ser mujeres. El tema de la menstruación, por ejemplo. No hay toallas sanitarias. Y no hay familiares que les lleven toallas sanitarias. Entonces se las arreglan con trapos. Con trapos. Hay organizaciones de la sociedad civil que están impulsando las copitas menstruales, que duran 10 años y que les puede dar autonomía. Este tipo de iniciativas son las que nosotros, como periodistas, tendríamos que rescatar en nuestra cobertura comprometida con el derecho humano que tiene una persona privada de la libertad. Y otra realidad también, los niños, los casi 500 niños que viven con sus madres en los centros de reclusión, también con realidades muy crudas, muy duras. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esta cobertura, podemos darnos cuenta de que es muy compleja y que tenemos que hacer un trabajo muy profesional para poder cubrirlo. Recuerdo, por ejemplo, haber hablado con algunas de estas mujeres que llevaban años en la soledad, años abandonadas por sus familias. Y nadie escucha sus historias porque adentro y afuera están marcadas. Me decía Viri, yo acabo de publicar una serie sobre el tema de brazaletes. Yo no tengo un brazalete físico. Hace tiempo que salí de una prisión federal, pero tengo un brazalete invisible pero pesado. No puedo rehacer mi vida. No puedo encontrar trabajo, ¿sabes? Porque tengo esta marca de haber estado en prisión. O recuerdo la historia de Natasha, que cuando salió de prisión, le dije, ¿qué fue lo primero que sentiste? Horror, pánico, porque para empezar, no soportaba la luz. Tenía tanto tiempo metida en estos lugares en donde la luz es un ratito al día, que ahora que es parte de mi vida, es incluso doloroso. Entonces, tenemos que darnos cuenta de esa realidad que viven muchas mujeres. Y quiero entrar a otro tema, pero sin dejar de mencionar el caso de Ana, por ejemplo. Ana es una mujer oaxaqueña que acababa de tener a su bebé. Y entró su cuñado a su casa, intentó violarla. Cuando estaba defendiéndose de su cuñado, entró su marido, empieza una riña entre los dos hermanos, y el esposo de Ana mata al hermano. Cuando llegó la policía, se llevaron a Ana y a su esposo. Fueron sentenciados a varios años de prisión por el delito de homicidio. Quiero compartirles que cuando empecé a cubrir este caso, muy cerca de CEPIADET, que es una organización que trabaja muy de cerca para el ejercicio de los derechos lingüísticos de las personas privadas de la libertad, empezamos a empujar este tema en Reforma y también con medios locales. Y fue enormemente satisfactorio el día en que Ana y su esposo lograron la libertad. ¿Cómo vamos a cubrir estos temas? Quiero compartirles muy brevemente, aunque Marco ha sido muy exhaustivo sobre nuestras responsabilidades y nuestra labor, sobre algo que dijo la Corte sobre el tema de la veracidad. Le llegó un caso, seguramente Marco también lo conoce, en 2009 a la Corte. Era un funcionario, un presidente municipal que acusó a un periodista de haber atentado contra su honor. Lo que quiero subrayar de lo que dijo la Corte y compartirlo con ustedes, y por cierto les recomiendo mucho los cuadernos de jurisprudencia que acaba de publicar la Corte. El primero de ellos es sobre libertad de expresión y periodismo. ¿Qué dice la Corte en primer lugar sobre nuestro trabajo? Dice, los periodistas desempeñan un papel esencial para el despliegue de la función colectiva de la libertad de expresión. 2,
Se cuentan entre los forjadores básicos de la opinión pública en las democracias actuales. 3. Es indispensable que tengan aseguradas las condiciones para albergar las más diversas informaciones y opiniones. Respecto al tema de la veracidad, dice, es importante tener presente que de las opiniones no tiene sentido hablar de verdad o falsedad. En cambio, la información cuya obtención y amplia difusión está en principio constitucionalmente protegida es la información veraz e imparcial. Estos dos requisitos, dice la Corte, pueden calificarse de límites o exigencias internas del derecho a la información. Respecto de la veracidad, no implica que la información sea verdadera, clara e incontrovertidamente cierta. Lo que significa veracidad es que es una exigencia de que los reportajes, las entrevistas y las notas periodísticas destinadas a influir en la formación de la opinión pública tenga detrás un razonable ejercicio de investigación y comprobación encaminado a determinar si lo que quiere difundirse tiene sustento en la realidad. Respecto de la imparcialidad, ojo, es entonces una barrera contra la tergiversación abierta. Esto lo tenemos que tener claro. Esto que está en los manuales del nuevo periodismo judicial. Quiero cerrar con algo que dijo Richard Kapuscinski, y yo he seguido mucho su trabajo. La dimensión humanística del periodismo radica en tratar de hacer el mundo más comprensible. El verdadero periodismo, decía, es intencional en el sentido de que se fija un objetivo y que intenta provocar un cambio. Por eso esta iniciativa del nuevo periodismo que propone Marco y que tiene un equipo que lo está haciendo posible un día tras otro, me parece que es crucial en el México que vivimos y en los desafíos que estamos enfrentando. Déjenme aterrizar sobre el tema de cómo podemos cubrir a la ejecución penal. ¿Cuáles son nuestras fuentes? Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, EMPOL, vale mucho la pena por la información estadística que tiene. Censos nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, realizados también por el INEGI. Información estadística penitenciaria nacional, generada por la Comisión Nacional de Seguridad, es muy importante también. Cuadernos mensuales de información estadística penitenciaria nacional, por ejemplo, nos informa que hoy se encuentran 221.574 personas privadas de la libertad. Ahora, estos son los documentos estadísticos. Tenemos otras fuentes para contrastarlo porque la rendición de cuentas y la transparencia en los centros de reclusión es muy complicado. No hay nada que nos impida entrar. Sin embargo, hay esta solicitud y es que la figura del periodista encuentran la manera porque tienen las puertas cerradas. Podemos abrirlas, tenemos con qué. Vamos a contrastar esta información estadística con otras fuentes importantes. Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que este de 2019 es muy importante. Obviamente con los operadores, entre ellos los abogados de la defensa especialistas en ejecución penal. Comisiones estatales de los derechos humanos, organismos internacionales de protección a los derechos humanos, ONU Derechos Humanos, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Relatoría Especial sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Amnistía Internacional, el Sistema Interamericano. Es muy importante por la jurisprudencia que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el trabajo que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero todo esto, que son papeles, que son documentos, que son informes, que son números, no pueden aparecer si no están vinculados con la realidad, con los testimonios de las personas, con las vidas reales, con las causas reales. Sí es cierto que es muy complicado entrar a los centros de reclusión, pero podemos hacerlo. Yo he entrevistado a personas privadas de la libertad porque acompaño
a los abogados de la defensa. Hay que hablar con los familiares, hay que ir a los centros y ver en esas colas lo que ellos también saben y padecen. ¿Cuánto dinero están gastando? ¿Cuánto dinero tienen que llevarle a su interno para tener una vida digna? ¿Qué pasa con estas revisiones que también violentan derechos? Las familias son muy importantes. Tenemos que hablar con las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando estos temas. Está ahí Documenta. La información que tiene Documenta es muy importante, es muy relevante de verdad. Tenemos Justicia para las Mujeres, CAIFAM, Artículo 20, el centro. Muchas organizaciones están trabajando estos temas y pueden ayudarnos incluso a poder cruzar estos enormes portones. Debemos ir a las audiencias, debemos ir a las audiencias. El único requisito es cumplir el 55 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No podemos grabar de ninguna forma la audiencia, tenemos que respetar los datos personales. Yo hablé con muchos amigos, colegas, he hablado con magistrados, he hablado con defensores. Les pregunté, ¿cuáles son nuestros hierros? ¿En dónde nos estamos equivocando? 2 cosas me dijeron. Y qué bueno que estamos aquí, porque estamos avanzando en una de ellas. Especialización, ponernos a estudiar, especializarnos una, y sensibilización la otra. Es decir, que seguimos trabajando con nuestros lentes que en el fondo coinciden con quienes piensan que las personas que están del otro lado del muro merecen ser maltratadas. Termino con esto. Tenemos que escribir de manera correcta los términos. No reo, no convicto. Hoy, Ley Nacional de Ejecución Penal, persona privada de la libertad, interno, interna, preso, presa, recluso, reclusa. Tenemos que entender que nuestras palabras también tienen poder. Entonces, cuidado con los términos. Sé que en los manuales de Lara hay muchas pautas. Yo simplemente apunto 2. Los derechos humanos, y con esto termino, se derivan de la dignidad inherente a todas las personas. Nuestra función como periodistas es observar que todas las personas privadas de la libertad deban ser tratadas humanamente con el respeto a su dignidad y denunciar sistemáticamente, de manera correcta, profesional, con ética, con contexto, cuando se dan violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad. Pauta 1. La segunda. Las personas en reclusión, nunca se nos olvide, conservan y tienen el derecho a ejercer sus derechos, con excepción a los que tienen restringidos por disposición legal o por una sentencia. Desde la perspectiva de los derechos humanos, las personas privadas de la libertad deben recibir el mismo respeto a su dignidad que una persona en libertad. Si nosotros somos claros y precisos al poner esta información, vamos a ir avanzando en este tema de la brecha. Vamos a incidir de manera muy importante en cambiar la percepción que buena parte de la sociedad tiene respecto de las personas privadas de la libertad. Vamos a poder ayudar a cambiar el chip de algunos operadores, juzgadores, MP y defensores. Si nosotros informamos sin nuestros propios prejuicios, con juego limpio, con un periodismo también que viene en los manuales, en donde vienen los códigos de ética de buena parte del mundo, con las pautas que vienen en estos manuales, creo sinceramente que podemos contribuir a que México sea un mejor país, a que México sea un país de derechos, pero no porque están en la Constitución y en el papel, sino porque nosotros también estamos empujando para que esos derechos
sean una realidad para las personas concretas de carne y hueso, particularmente las que viven privadas de su libertad y que son particularmente vulnerables. De verdad, muchas gracias y espero haber contribuido en compartir con ustedes lo que he ido aprendiendo en estos años y subrayar esto, que no se nos olvide lo humano. Personas, 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 derechos, derechos, derechos. Gracias, Marco. Muchas gracias, María Elena. Creo que es clarísimo, no solamente la perspectiva, sino también las responsabilidades y también las pautas de usabilidad de todo lo que tú nos has estado compartiendo, porque habitualmente tenemos el problema de que tenemos información, pero no sabemos cómo usarla o no le encontramos aplicabilidad. Entonces, lo que nos dices es muy claro, cambiando una palabra por otra, una palabra inquisitiva, sustituyendo una palabra. Nosotros tenemos una sección catorcenal que se llama Esta por Esta, donde cada quincena le sugerimos a un periodista, hacemos una campaña donde decimos, no diga reo, mejor di esto y así. Y ya estamos haciendo nuestro diccionario, nosotros le llamamos internamente en NPJ Diccionario Lacra, pero es una suerte de diccionario de periodismo de justicia, donde vamos sencillamente proponiendo, sin decir no hagas esto o aquello, sino como sugerencias y con ejemplos. Te vamos a mandar la liga. Por favor, por favor. Muchas gracias. Preguntas técnicas. Yo quería comentar algo sobre lo que decía Lucero. Lo que sucede en los centros de privación de libertad, quería preguntártelo a ti y también comentar. Esta cosa, primero, bueno, dar por ciertas los videos, pues es el primer defecto, ¿no? Es decir, pues un video que circuló, pues si no está verificado, pues no. Y mucho menos transmitirlo en directo, ¿no? Entonces, no juguemos a que nosotros nada más somos como trasvasadores de información, ¿no? Trasegadores de información al margen de su veracidad, ¿no? Por un lado. Entonces, yo digo, Lucero, que lo primero es, si a ti te llega un video de los que dices, pero no está técnicamente verificado, entonces lo puedes mencionar éticamente, pero no lo puedes transmitir porque o tienes que decirle a la gente que lo que está viendo podría ser algo equivalente a Netflix, ¿no? En segundo lugar, ya de fondo, yo te pregunto, Mariana, ya esos videos, lo que se ve en esos videos, en el caso de que sea cierto, y todo lo que pasa en los videos en términos de privilegios, es parte del maltrato, de la violación de derechos humanos, en el sentido de que esas personas que hacen eso, en mi trabajo en centros de privación de libertad me consta, tienen ejércitos de esclavos. Esos esclavos son personas privadas de libertad. Entonces, nosotros, como dice Amparo Moreno Sardá, presentamos la parte por el todo. Es decir, cuando vemos un grupo de privilegios, generalmente es un grupo de delincuencia organizada que lleva el autogobierno y lo hace por razones de corrupción. Entonces, volteemos a ver al corrupto, no volteemos a ver a la persona privada de libertad, que es su esclavo, ¿no? ¿Qué opinas? Claro, Marco? Totalmente de acuerdo, Marco, totalmente de acuerdo. Hay una frase que quiero yo recordar y que la usa mucho Miguel Sarre. Prisiones con ley, prisiones con ley, prisiones con ley. De lo que tú estás hablando de estos privilegios es justamente lo contrario. Porque efectivamente muchas de las personas privadas de la libertad hacen fajina, son los esclavos de los privilegiados, que es parte de la negrura y de la corrupción que está pasando en los centros penitenciarios. Entonces, ojo con estas cosas. Hay un privado de la libertad
que pagó, que consiguió dinero, que tiene cómo, y es el reyezuelo apoyado por custodios, apoyado por la administración, para que tenga a sus esclavos que no tienen dónde quedarse muertos, que están abandonados, que no tienen recursos. Y de ahí sacan el dinero, ¿sabes para qué? Para poder entrar al baño. Sacan de ahí el dinero para poder comer de manera digna. Mujeres reclusas que tienen a otras mujeres reclusas aseando sus celdas. Esto es parte de una prisión sin ley. Es parte de lo que el periodismo tiene que documentar para ir empujando lo que estoy diciendo con relación a la ley, que es una maravilla. Que se aplique, que se aplique. Ahí está el Ministerio Público. Tendría que demandar estas irregularidades. Muy bien, como son centros cerrados al escrutinio público, por eso pasa de todo. Como dicen por ahí, y bien dicho, en la oscuridad todo, en la luz nada. ¿Qué significa? Hay que prender la luz, hay que abrir las puertas. Es una institución pública, está obligada a la transparencia y a la rendición de cuentas. Está súper esa frase. Vamos a usar una frase tuya para nuestras campañas. Tenemos una campaña de frases que renovamos cada 15 días, entonces vamos a poner la frase esa que dijiste, ya la anotamos acá, tratándose de prisiones, hay que juego limpio, ¿no? Entonces me parece súper. Y algo que es importante sobre esto es que generalmente esos videos los filtra la propia autoridad penitenciaria, paradójicamente, para hacer ver como si hay un proceso de fetichización del tema, es decir, lo presenta como diciendo, mira, yo lucho contra este poder, hay una suerte de épica, donde yo lucho contra estas fuerzas tremendas. En realidad, yo digo que no hay que olvidar nunca que primero el sujeto obligado es el Estado, no es la persona que delinque. Si hay una persona ahí que delinque, que hace banquetes, que hace bacanales, esa persona comete delitos, pero el sujeto obligado de los derechos de las personas que están ahí es el Estado, ¿no? No a esas personas. Y el es el garante de la legalidad, el garante de la integridad de las personas. Entonces no juguemos como a los videos por goteo, ¿no? Es decir, saco un videíto y digo, mira lo que pasa. No, pues ese video, en el supuesto de que sea veraz y no esté manipulado, ese video hay que ponerlo en contexto, ¿no? Es importante. Absolutamente cierto, porque entonces con eso tratan de legitimizar la mano dura. ¿Ven por qué somos así? ¿Ven por qué lo hacemos? Miran esos malandros, mira. Es un juego perverso. Del Tenemos que muchas veces somos parte. Las antenas paradas, no olvidar cuál es nuestra responsabilidad, porque nuestras notas, nuestros reportajes, nuestros comentarios en radio y televisión influyen en la percepción que tiene la sociedad sobre las personas privadas de la libertad. Y vuelvo a lo mismo, cuidado, no es blanco y negro, nosotros nos movemos en los grises, siempre preguntándonos por qué, para tratar de comprender una realidad compleja. Muy bien. Preguntas, Ana. Creo que Lucero Natael, que es una invitada, quería hacer una pregunta. Bueno. Adelante, Lucero, por favor. Sí, bueno, precisamente sobre estos videos, precisamente lo que les comentaba, ¿no? Es lo que ronda o es lo que vemos que presentan sobre los reclusorios, pero precisamente es la parte que yo quería resaltar. No porque nos lleguen esos videos como medios de comunicación deberíamos darlos por hecho. Creo que esa parte es la que muchas veces se nos va. Hemos visto que por el hecho de decir, es que a mí me llegó a la redacción y yo lo quiero traer. Entonces esa es la parte de la que muchas veces tal vez
podemos decir, el morbo ha llevado a los medios a hacer esto, pero precisamente resaltar esa parte. En Chiapas, por ejemplo, se han sacado varios videos, ahorita no los puedo nombrar o por fechas, de videos precisamente de este índole, ¿no? De cómo se vive o cómo políticos siguen ejerciendo discriminación, siguen amenazando a personas desde la cárcel, pero no se ve esta parte en donde personas indígenas son violentadas, son discriminadas, como decía María Elena. Esta parte de la luz no se ve, ¿no? Lo que están haciendo contra esas personas que afectan con sus derechos humanos no se ve, pero la parte que sí resaltan es esto, lo que comentaban ustedes, o sea, el morbo, el cómo es como de, sí, miren, ellos muy buenos y siguen en la fiesta, ¿no? Y aquí no ha pasado nada. Entonces esa parte creo que como medios de comunicación, como periodistas y también como personas deberíamos de replantearnos esto, no dar por hecho todo lo que nos llega. Bien. Y considero que en esta parte, hasta que sea por las autoridades quienes digan, sí, este video es real, se lleve, ¿no? Se traiga, o sea, se saque a lo público. Sí, tal vez es algo como que muchos medios dicen, pues ya lo traigo hasta el último, ¿no? Pero deberíamos esta parte ponerla desde un principio, replantearnos si es verdad o no. Gracias. Súper. Tengo una duda. Adelante. María Elena, me gustaría escuchar tu opinión respecto a algo que comentaste al inicio en torno a la defensa, ya sea pública o privada, la asesoría jurídica de una persona que está siendo investigada por el Ministerio Público. ¿Se precisaría o sería necesario que se reformara esta parte procesal, o sea, particularmente la Defensoría Pública, porque en las audiencias van y se sientan y cuando les toca argumentar o defender, lo único que hacen es pues sujetarse a lo que dice el Ministerio Público y esperar que en el plazo de investigación un milagro surja y hagan el trabajo que ellos no hicieron en las primeras horas, que son luego determinantes en una audiencia de control. Tú estás platicando sobre lo que pasa pues, en lo que se llama, en las audiencias del proceso. Yo coincido contigo en el sentido de que nos hace falta, fíjate que no es un problema de norma, me parece que es una falta de profesionalización y es un problema de ética. En el caso particularmente de la ejecución, la norma es muy clara sobre el papel que juegan los defensores. Creo que es un problema, insisto, en un campo y en el otro, porque estamos hablando en esta parte de ejecución, también en el otro, pero esto es todavía más complicado que lo que vemos en las audiencias de los procesos, porque esto es todavía un poquito más nuevo. Entonces, la clave para que todas las normas que nos hemos dado a través de las reformas constitucionales pasa necesariamente, para que eso se convierta en realidad, pasa por las personas. Por las personas. Somos nosotros, persona Ministerio Público, persona reportero, persona juzgador, persona defensor. Somos las personas las que no estamos cumpliendo cabalmente nuestra responsabilidad. Insisto, nos faltan dos cosas que me mencionaba tanto un magistrado como un defensor. Ser más profesionales, nos incluye absolutamente todos. Ser más sensibles, asumir la responsabilidad que tenemos. Insisto, cambiamos y cambiamos y cambiamos nuestras normas. Y de verdad, como bien han dicho algunos ministros, son verdaderos poemas lo que tenemos. La Ley Nacional de Ejecución Penal, para poner un ejemplo, es la mejor de toda América Latina. Muy bien. ¿Cómo se lleva eso a la realidad? Y ahí entramos todas las personas. Es un problema de todos los que estamos involucrados en estos temas. Es una responsabilidad personal y no normativo desde mi punto de vista. Sí, totalmente.
Pregunten, por favor, hagan preguntas técnicas, precisas. Y yo diría a lo que dice María Elena y Ceci, cada vez que nosotros hagamos la cobertura de una persona detenida, hagamos un checklist Exacto. de cuál va a ser nuestra responsabilidad al informar sobre la detención de esa persona para lo que va a suceder con ella en el transcurrir de la policía, el Ministerio Público y así, porque pues sí somos las personas, no son las leyes, pero nosotros siempre estamos viendo al otro y casi nunca nos vemos a nosotros. Déjame comentar, Marco, aquí que me parece, y ahorita le cedo la palabra a la compañera, qué importante, y ahí entrábamos hablando de detenidos, la exhibición de las personas detenidas como si fueran culpables. Cómo las organizaciones, IJPP, entre otras, empujaron para que eso pudiera modificarse. Y todavía los medios estamos encontrando la manera de tapar el rostro, pero dando toda la información para que se sepa quién fue. Es ahí donde yo subrayo. Las cosas no cambian porque sí, cambian con las acciones de las personas. Y de alguna manera todos tenemos el enorme desafío de que este país avance hacia lo que dice la norma en materia de derechos y esa cosa tenga un impacto, que no sea una palabra vacía, como decía Stavenhagen, que tenga contenido y un impacto en la vida real de las personas. Pero le mandé el letrero. Marco, igual tú también me puedes ayudar a resolver esta duda junto con Elena. Adelante, Ceci. Cuando están en las audiencias, se supone que el juez debe de ser garante también de que las personas tengan una defensa idónea, pero yo no veo mucho de eso cuando se trata de defensoría pública, sobre todo. ¿Hasta qué punto, en su opinión, recaería ahí la responsabilidad en los jueces, en las personas privadas de la libertad que fueron aparentemente defendidas, entre comillas, por abogados públicos y que fueron finalmente privadas de la libertad, pero porque hay una defensa deficiente? Marco, Bueno, yo vuelvo a lo mismo. Cada operador del sistema acusatorio, del nuevo sistema, cada operador en ejecución penal, insisto, tiene una enorme responsabilidad. Se ha invertido muchísimo dinero en capacitación, ¿sabes? Pero me compartía un magistrado, y creo que tiene razón. A ver, Cantú, ¿dónde crees que se prepararon los jueces? Y estoy hablando solo de ejecución, para no salirme un poquito de mi tema. Dice, nos preparamos con los chilenos. ¿Y dónde crees que se prepararon los chilenos? Con los estadounidenses. Tenemos sistemas distintos. Y entonces hablaba, y esto incluye a los defensores, capacitación asertiva. Estamos fallando en capacitación. Se ha invertido una cantidad impresionante de dinero. No está ocurriendo un cambio en el fondo. Y tenemos dos problemas ahí, insisto, que ya han sido observados. El problema de capacitación de cada uno de los operadores, sí, de los defensores, los particulares y los públicos, de todos los operadores, lo quiero subrayar, nosotros incluidos. Mira, y nos falta a todos los que estamos involucrados en este tema empezar a trabajar sin los lentecitos, porque escuchar de un magistrado que diga de otro juzgador está instalado en el pasado y lo que está viendo frente a él en corto es una rata, estamos hundidos. Escuchar que un defensor público esté pensando en que es inútil luchar por las condiciones en las que vive en un centro de reclusión una persona privada de la libertad, que es inútil hacerlo, porque a lo mejor esa persona en el fondo ni se lo merece. Es este chip de lo que yo estoy hablando. Si nosotros hacemos un periodismo
como el que se propone aquí. Podemos empujar para que el resto pueda quitarse y cambiar el chip y que la propia sociedad empiece a cambiar su percepción. Entonces, insisto, y eso nos involucra a todos, estudiar, 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 capacitarnos, juego limpio, a todos los que participan en estos procesos. Adelante, Marco. Algo que nos estudiamos en el IJPP que mencionaba María Elena fue, se decía, en efecto, no es una cuestión de normas, las normas están ahí. En el caso de las y los abogados, el problema, en gran parte del problema es la escuela. Las facultades de derecho son reductos de abogados tradicionales, enquistados, con una mentalidad inquisitiva. Eso lo hemos identificado. Otro problema es la colegiación y la licencia. Es decir, nosotros hicimos un estudio en Estados Unidos, en España, en Alemania. Los y las abogados litigantes tienen que renovar su licencia cada 5 años. Lo que implica todo un proceso de actualización profesional. Exacto. Eso no se hace en México. En México, pues están desde lo que llaman los coyotes, que no necesitan cédula profesional, hasta los abogados que estudiando 4 años, con eso ya se quedan ahí estancados. Entonces también es un asunto de que los colegios, las barras de abogados no están funcionando. Ahora, yo me centro, puesto que estamos en un diplomado de periodismo, en esto que decía Marina, es decir, gran parte, la función social que el periodismo cívico, que es toda una corriente, asigna a los medios y las periodistas es el de accountability social. Es decir, el periodismo ejerce una función de fiscalización ciudadana del sistema penal. Por eso fuimos tan obsesivos con quienes redactaron la reforma del 2008 y redactaron el Código Nacional de Procedimientos Penales, de incorporar elementos de publicidad y asignarle, como está en el 55 que mencionaba María Elena, un papel, en el quinto del Código y el 55, un papel al ejercicio periodístico. Entonces, es importante que nosotros empecemos, decía Lucero, si el gobierno dice que ese video es real, pues es real. Yo diría lo contrario, el gobierno habitualmente es el que lo filtró. Y aun cuando no lo filtró, en sentido estricto, ese video tendría que ser sometido a un peritaje para saber que no se manipuló, y como a veces los medios no tienen la plata o consideran que no tienen el tiempo para hacer el peritaje, pues sencillamente no pasarlo en directo, sino sencillamente decir, circuló un video, nos llegó a la redacción un video, tal, que obviamente no pasamos por estas razones, porque no está verificado, pero le informamos tal y tal. Y después ese video puede ser lo que yo llamo un pie de cría para irnos a reportear, ¿no? Yo quiero platicar contigo, Marco, y con los colegas que están compartiendo el espacio. Esto que está ocurriendo en las redes sociales no es una fuente en las redes sociales. No es una fuente de información las redes sociales. Todo lo que ahí ocurre, que sabe Dios quién lo manda y con qué intención, no puede ser informado por nosotros sin la verificación. Segundo, aguas con esta ansiedad de la nota, esta prisa que tenemos por no perderla, y es en donde nos tropezamos con el tema de la ética y el profesionalismo. Aguas con la tentación de los juzgados paralelos, como si nosotros fuéramos eso, juzgadores. Estas son, hoy más que nunca, hombre, porque cuando ya se publicó en el periódico, pues ya se considera como noticia vieja. Y entonces, esto que es el celular, aguas, no es una fuente para nosotros. Pasan muchas cosas ahí, pero tienen que pasar, como bien decía Marco, por el test de revisión, de verificación, para que tenga
veracidad, veracidad. Eso es parte. Sin eso, ¿saben qué somos frente a la opinión pública? Perdemos credibilidad. Y si no tenemos eso, pues entonces no estamos haciendo periodismo desde mi punto de vista. ¿Alguien tiene algo más que decir? Nuestros invitados, José González, Laura, Lucero, ahí estaba, bueno, y Magda también. ¿Alguien te Luz? Adelante. Preguntas especializadas y enfocadas y sin reiteraciones amloítas. Y en este diplomado está prohibido decir no es cierto. Sumaría yo, Marco, si te parece bien, me gustaría saber si logré de alguna forma, por lo menos, esta revisión, esta inquietud de vernos a nosotros mismos y checar mi verdadera percepción frente a las personas privadas de la libertad. Me gustaría saber si alguien que entró a este espacio, pues sí tenía cierta idea, ¿verdad? Y de que, y que logramos por lo menos meter algunas dudas frente a su percepción. ¿Esto ocurrió? Adelante, por favor. A ver, aquí los tengo. Luz. Buenas tardes, María Elena. Hola, Luz. Pues además de estas dudas que sembraste en nosotros, creo que también nos diste pues esta posibilidad de abrirnos camino, ¿no? Justo antes de que mencionaras pues esta lista de fuentes de información a las que podemos tener acceso, pues tú mencionabas que las puertas están cerradas, pero con el periodismo las podemos abrir. Y otra de las frases que pues pronunciaste que a mí me gustó mucho es la de hay que prender la luz, en la oscuridad nada, porque las prisiones son instituciones públicas. Entonces, Carla. Muchas gracias. Al contrario, me encanta, Luz. Lleva tu nombre a los centros de reclusión. Hola. Hola, Carla. Hola, yo creo que a mí me dejaste como mucho esto de respetar, ¿no? La dignidad de las personas privadas de la libertad. Justo yo no fui a cubrir como algo sobre ese tema, yo era una nota más de color porque unas personas privadas hacían como pan de muerto y pues yo veía como en su cara veía mucho arrepentimiento de ellos, entonces yo decía, ¿por qué no tratarlos como personas? ¿Por qué no darles una segunda oportunidad? Y pues tú ahorita lo estás pues remarcando, ¿no? Señalando que siempre nuestros comentarios pueden como ayudar, o sea, a que esto se respete o a lo mejor se viole. Monse. Gracias, Carla. Gracias, Carla. A ti. Monse. Juan Pablo. Hola, Mariana. Hola, Juan Pablo. Con tu micrófono monstruoso. Vamos a comprar un micrófono, güey. Dale. Bueno, también tenía yo una duda sobre cómo poder, como periodistas, dentro de algo tan cerrado que es el Poder Judicial, ya no digamos los federales, los locales son creo que peor, lograr que se genere verdadera transparencia. Ya no digamos hace unas semanas con lo de Lozoya, que pues la audiencia fue cerrada a pesar de que metimos un amparo, hicieron todo para que no pudiéramos entrar. Pero ¿cómo poder pelear por lograr una verdadera transparencia al interior del Poder Judicial? Desde mi punto de vista, con las herramientas del periodismo, nosotros, con nuestro trabajo de investigación, si publicamos de manera sistemática, la violación de la norma, por ejemplo, esto que bien comentas sobre el tema de Lozoya, pues muy buen pretexto, la verdad, el tema del COVID para decir va a ser una audiencia cerrada. Hay que estar. Están los principios claros de cómo tiene que ser. Es el principio de publicidad.
Entonces nosotros desde nuestras trincheras, desde nuestros medios, tenemos que de manera sistemática y de manera profesional, informada, con la norma en la mano, en fin, con nuestros documentos, no quitar el dedo del renglón porque ese es nuestro trabajo. Hay una violación de la norma, nosotros estamos ahí. Estamos ahí para exhibirla. Ahora, algo que es importante, Juan Pablo, es esto que decía María Elena. La mayoría de ustedes están en la etapa de lo que se conoce como medio camino en la carrera periodística. Entonces, muchos de ustedes están hoy en la nota del día. Es decir, literalmente y no de manera peyorativa, están en la maquila de noticias. Entonces, ustedes en general, a la luz del estudio del mercado laboral de los y las periodistas, lo que vemos es que en la etapa en la que ustedes están, tienen dos vías. O el mercado los desecha, o de algún modo toman un camino de especialización, y entonces van encontrando esa ruta. Entonces, mi sugerencia es que ustedes sigan en la maquila, que es sigan en la producción a granel de noticias, pero vayan especializándose y eso les va a ir dando una mejor posibilidad de mejora en el mercado laboral. O sea, estamos hablando, yo un veterano, que es decir, yo el 4 de septiembre cumplo 40 años de periodista, es decir, significa que que lo que estoy diciendo puede tener algún valor, es decir, si yo vivo de eso y vivo dignamente, significa que puede ser considerado. Entonces, ustedes estando en el día a día está bien, pero vayan especializándote, y lo que nos está haciendo María Elena es abriéndonos un universo de especialización. Entonces, ahí tienes un camino, Juan Pablo, sobre todo tú que eres uno de los periodistas que yo veo que en México son más prometedores en el tema de la cobertura del Poder Judicial. Laura, ¿quieres decir algo? Sí, María Elena, Marco, un consejo de ustedes, porque de pronto es bien complicado cubrir el tema de las audiencias. Uno pide información al Poder Judicial, al tribunal, y se nos niega toda la información, incluso a qué hora van a ser las audiencias, dónde, datos muy elementales. No sé cuál podría ser el camino para obtener este tipo de datos, o qué sugerencia nos podrían dar. Mira, perdón, María Elena, nosotros algo que hicimos fue con Tojil promover 3 juicios de amparo. Uno de cuyos titulares es Juan Pablo, precisamente. Y de los 3, el que prosperó fue el de Juan Pablo, entonces está en curso. Claro, era para el caso específico de Lozoya. Entonces, lo que yo francamente pienso, a la luz de lo que hemos estado viendo, es que por ahora el asunto de la crisis sanitaria, el sistema, que le vaya bien, buen fin. Uno de los aspectos más evidentes con esta contingencia sanitaria es la debacle del sistema penal. O sea, el sistema penal está postrado más que nunca, o sea, retrocedió. Entonces hay que reconstruirlo. Lo único que yo te diría, Laura, es que para mí, lo más importante, estoy absolutamente convencido, el primer camino es no ser voceros. No ser voceros oficiosos. Es decir, relativizar, usando el método didáctico precioso de María Elena, relativizar. Entonces, tratándose de personas detenidas, hablemos de ellas con respeto, no publiquemos sus datos personales, relativicemos, citemos fuentes. Eso para mí, Laura, es el primer paso, es veneno puro para el negocio del sistema de justicia penal, que es sacar el conflicto penal del ámbito institucional y litigarlo en los medios, ¿no? Entonces, por un lado. Por otro lado, insistir en reportear. Eso que tú acabas de decir, yo me lo imagino en TV Azteca,
Como fui a las salas de oralidad, traté de entrar, no me dejaron, o sea, hay que ir ahí a reportear, ¿sale? Y hay que documentar esas cosas, citar la ley, hacer cosas interesantes, entrevistar a personas, ¿sí? Es decir, no hay que dejar el hilo y en un entorno difícil, porque este es un país caracterizado, como toda sociedad democráticamente deficitaria, pues tenemos el problema de la opacidad, ¿no? Porque ¿dónde queda el principio de máxima publicidad, no? Bueno, está el principio, esto que en el 20 dice, un principio rector del proceso, de los 5 principios, el primero es el de publicidad, y eso está en el 5º del Código Nacional y en el 55 del Código Nacional, donde dice expresamente que nosotros tenemos derecho a estar en las audiencias. Fíjate que una fórmula que te puedo proponer y que yo de hecho hice como 2 cosas. Me pegaba a organizaciones que tenían algún caso y entonces obtenía... Ahí tienes, tremendo. ¿Perdón? Tremendo, eso que acabas de decir ahí está. El número de la carpeta de investigación con el nombre de la persona para entrar a la puerta y llegar ahí. ¿A dónde va? Voy a la sala B, a la sala 14, número de carpeta 2514, ya te dejan pasar. Ya del otro lado hay un área en donde están, digamos, todos los administrativos que están manejando en qué sala está exactamente en ese momento dándose un juicio oral. Y están las puertas abiertas, ¿eh? Y entonces tú entras, nadie te puede decir que no, te dan tu lugar, te van a preguntar, ¿hay algún periodista aquí? No, pues sí. O no, sí. Usted, que es periodista, tiene que cumplir con el artículo, bla, 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 del Código Nacional de Procedimientos Penales 55, no puede grabar nada, en fin, te dicen cuáles son las reglas del juego. Terminando esa audiencia, te pasas a otra, y a otra, y a otra. Ok, pensemos que no tienes una organización de derechos humanos que tenga algún caso. Vas al tribunal, vas a la sala, y afuera están los abogados. Oiga, abogado, pues yo soy una reportera, y si crees que te va a tener miedo, pues un estudiante. ¿A qué caso viene usted? A la carpeta de investigación 14, 14, 12, 15, con la persona fulano de tal. Es que soy estudiante y quiero cubrirla. Entonces, eso te van a pedir en el cuadernillo, das los datos, y una vez adentro lo que te digo. Okay. ¿Qué pasa? ¿Por qué es complicado para los reporteros? Porque son horas y horas y horas ahí metidos. Y lo que te pide el medio es, ¿me cubres rapidito eso? Sí. Rapidito que salga la audiencia. Son audiencias que llevan 4, 5, 6 horas. Y que una vez que entras, no puedes salir. Y si sales, ya no puedes volver a entrar. Entonces, ¿qué quieren los medios? Pues ve ahí a Comunicación Social y saque el boletín. Porque no te doy el tiempo para que estés en la audiencia porque son muchas horas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dar la forma de sí estar ahí. Hay otro camino ahora que dice esto, Mariana, Laura, que es el artículo 26 de la ley establece que las organizaciones que tengan entre su objeto social la supervisión ciudadana de los centros de privación de libertad podrán entrar en cualquier momento sin aviso previo. Entonces hay muchas organizaciones como Documenta que hacen este trabajo. Nosotros mismos en NPJ, por la razón del 26 de la Ley de Ejecución Penal, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pusimos que entre el objeto social de nuestra asociación de periodistas pusimos el trabajo de supervisión ciudadana de centros de privación de libertad. Yo maravilloso. Que el punto ahí es cómo irnos uniendo y creando ideas de cobertura, ¿no? Desde la sociedad civil, desde la talacha, desde el periodismo de investigación y hacer una combinación. Un énfasis del diplomado, Laura, es que nosotros no nos gusta enfocarnos en el periodismo de investigación, porque pensamos que hay sobreoferta en la élite del periodismo de investigación, de la que somos parte
María Elena, yo mismo, pero hay falta de oferta en el periodismo del día a día. Entonces, este diplomado está más enfocado en el periodismo del día a día. Y creo que la única solución es articularnos para ir creando, para ponerle luz al asunto. Vamos llegando al final, son 5:57, está muy bueno. Muchas gracias, María Elena querida, fue iluminadora. Además me mataste con lo de Auschwitz, porque me hiciste sudar. Mi familia son judíos de Cracovia y pues, y ellos, o sea, más de 100, probablemente 200 familiares estuvieron, o sea, terminaron su vida en Auschwitz. Entonces, para mí fue, todavía estoy sudando. Sí, sí. Y cuando yo fui, recuerdo esas vitrinas que tú dices, las maletas, y vi unas maletas que decían Clar y otras que decían Berger. O sea, no sabes cómo me paralizó eso, que son mis familias, ¿no? Entonces me dejó, ahora que empezaste así, me destruiste. Ya. Todavía no me recupero de esa visita, Marco. Me persiguieron las imágenes. Es tremendo. Bueno. Palabra que dije, necesito respirar, necesito respirar. Entonces, yo creo que fue súper eficaz. Muchas gracias, querida. Nosotros cumplimos sobradamente el objetivo. Anita. En realidad, pues la verdad, muchísimas gracias, Elena. O sea, realmente nos has dado muchísima luz en que esto es posible, en que todas las circunstancias, o sea, apuntan a que no, pero has llevado muchísimo tiempo haciendo este periodismo y la verdad, nos encanta tenerte aquí. Al contrario, gracias por la oportunidad, gracias a todos los colegas y compañeros. Suerte allá afuera, como dicen los periodistas españoles. Gracias, Marco, gracias por la oportunidad. Magda, Armando, Prometeo, te dan las gracias. Y Marisol, entonces, José González. No sé si podemos tomarnos una foto con María Elena para después presumirla en nuestras redes. Bueno. Claro. Yo también tomo. A ver. Yo también tomo. Vale. Muchas gracias. Andrea, ¿cómo estás? Al fin te vemos después de 3 meses. Muchísimas gracias. Sí, no te escondas. Hagamos alianzas. Anda. Alianzas. No tenemos por qué trabajar en solitario. Lucero, Luis Fernando, Iván, Diego, Carla, bueno, vamos con lo que haya. Hola, Iván. Diego. Adelante, ¿ya? Listo. Bueno, gracias, querida. Hasta la próxima. Suerte. Cuídense. Hagamos alianza. Podemos empujar juntos. Súper. Abrazos. Besos. Gracias, gracias, gracias.